Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, perfecto. Entonces, en este caso nosotros vamos a hablar de violencia doméstica, le pusimos así específicamente para dar cuenta en qué ámbito es que vamos a pensar esas intervenciones, ¿sí? Porque como vamos a ver más adelante, hay algunas diferencias y hay algunas cosas que hay que ir teniendo en cuenta. Y es especialmente pensado para profesionales que estén interviniendo con situaciones de violencia, ¿sí? En la asistencia, en el acompañamiento, y después vamos a ver como en algunas particularidades que se han ido presentando en este tiempo, sobre todo en contexto de confinamiento y de pandemia, cómo pensar estos distintos tipos de abordaje. ¿Mm? Y cómo ir pensando algunas estrategias nuevas en este sentido, o cómo crear estas redes de profesionales, o a qué lugares podemos asistir. Al último yo les voy a dejar un link, un documento con un recursero que está bastante actualizado sobre cuáles son los lugares y cuáles son los medios que se han ido abriendo a partir de este contexto, ¿no? Primero vamos a hablar del marco legal, eso me parece, nos parece que es bastante importante. En Córdoba, como ustedes saben, hay un marco legal provincial, ¿sí? Que tiene, bueno, una particularidad, es bastante anterior a que Córdoba adhiriera y empezara a aplicar la ley nacional. Esta ley es la 9283, que habla de violencia familiar, en este caso, ¿sí? Después vamos a ver que la ley nacional habla de violencia hacia la mujer. En la ley provincial, que es aún la ley con la que se rigen muchos de los procedimientos con los que se llevan a cabo la atención, la toma de denuncia a mujeres en situación de violencia, por ejemplo, en el Polo todavía existe el área de constatación, que es el área que hace valoraciones de riesgo luego de una denuncia. Bueno, hay distintas áreas que están pensadas en función de esta ley de violencia familiar. Y como vamos a ver, lo que tiene esta ley es que no solo hace alusión a las situaciones de violencia hacia las mujeres, sino que incluye muchas formas de violencia que tienen que ver con los grupos familiares, ¿sí? Y entiende por violencia familiar toda acción, omisión o abuso dirigido a dominar, someter, controlar, agredir la integridad física, psíquica, moral, psicoemocional, sexual y o la libertad de una persona en el grupo familiar, aunque eso no configure delito. Estas son dos cosas que en su momento fueron bastante adelantadas. Por un lado, agregar la conceptualización de omisión, ¿sí? Que después vamos a ver qué significa. No solo aquello que tiene que ver con el hecho de accionar, sino con impedir que la otra persona se desarrolle plenamente. Y por otro lado, que no configuren delito. Vamos a ver después que hay situaciones que no son las amenazas, que son situaciones de violencia psicológica, que no constituyen delito, pero que ya en ese momento se podían denunciar. Los tipos de violencia que propone esta ley son física, psicológica, económica y sexual. En este sentido, digamos, lo que no está incorporado, que después se incorpora en la ley nacional, es la violencia simbólica. La violencia física está bueno como, bueno, caracterizar un poquito cada una de esas. Por ahí, si ustedes tienen más dudas respecto a algunas, me preguntan, pero yo entiendo que como la caracterización general la tenemos, pero violencia física tiene que ver con un montón de situaciones que por ahí las mujeres que atraviesan estas situaciones tienen tan naturalizadas que aún así es difícil de sacar a la luz. Por ejemplo, nosotras, yo trabajé 5 años en el pueblo de la mujer, hacía valoraciones de riesgo. Cuando uno preguntaba respecto a situaciones de violencia física, muchas veces las mujeres decían que no o no tanto, y después cuando uno empieza a indagar más particularmente, dando ejemplos más concretos, había situaciones como, por ejemplo, me pega patadas estando en la cama. Pero eso, digo, tiene un trasfondo de tanta naturalización de las situaciones que se puede perder. Entonces acá también está la importancia de, en el abordaje profesional, cómo ir preguntando algunas cosas, ¿no? Cómo ir esto, trabajando la entrevista para poder obtener datos que nos van a permitir después pensar en qué términos vamos a realizar nuestra intervención.
Eso me parece interesante. Psicológica, lo que tiene la violencia psicológica es que genera mucho desgaste en las mujeres, mucho desgaste subjetivo, mucho desgaste en la autonomía, y después eso también dificulta la salida de esta situación. Económica y sexual, que dentro del ámbito de la pareja está muy invisibilizado aún hoy, entonces es difícil de detectar, es difícil de que las mujeres puedan hablar de eso porque también requiere otro nivel de profundidad. Digo, es distinto si yo hago asistencia y bueno, sostenidamente puedo tener contacto con alguna mujer, a que si yo voy a hacer una única primera entrevista. Entonces, como adelantándonos un poquito, pero pensar en función de qué hacemos las preguntas para nuestra estrategia de intervención. Bueno, ahí se sumaron algunas más, así que quiero volverles a recalcar que si quieren irme dejando las preguntas por el chat o quieren, bueno, hacer alguna consulta, ahí está el chat y yo lo voy a ir leyendo, ¿sí? Después aparece la ley nacional, la 26485, que habla de violencia contra las mujeres, ¿sí? Y refiere de nuevo toda conducta, acción u omisión también que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también la seguridad personal. Es decir, esta ley incorpora otros ámbitos que no tienen que ver con el espacio del grupo familiar y habla de violencia contra la mujer, ¿sí? No de violencia familiar. La ley de acá de Córdoba incorpora, por ejemplo, como les decía, puede ser ascendente o descendente, es decir, si yo quiero denunciar a un tío o si se denuncia un abuelo, entran todas por la misma ley. Entonces, lo que pasa muchas veces es que queda un poco tapado que la mayoría de las situaciones que se denuncian tienen que ver con situaciones de violencia de género en el ámbito de la pareja. Esta ley incorpora lo que se llama violencia indirecta, que es toda conducta, acción u omisión, o un criterio o práctica discriminatoria que ponga a una mujer en desventaja con respecto al varón. Esto es muy útil también para pensar los diferentes ámbitos que incorpora, porque incorpora violencia laboral, donde las situaciones de omisión se dan mucho, digamos, violencia contra la libertad reproductiva, violencia obstétrica, violencia mediática y la violencia doméstica e institucional. Y como incorpora otra modalidad, que es la modalidad simbólica, que tiene sobre todo mucho que ver con la violencia en los ámbitos públicos o en la violencia en los medios de comunicación. Este es el marco legal, ¿sí? A partir del que se debe trabajar todo abordaje profesional en relación a violencia. Acá lo que les traemos es un poquito la definición de violencia doméstica, ¿sí? Porque, bueno, me parecía importante, digamos, dar cuenta de que es un concepto teórico, de que no solamente es un modo de nombrar algunas cosas. Es aquella ejercida contra las mujeres por algún integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde éste ocurra. ¿Por qué? Porque como vamos a ver después, bueno, o en muchas de las intervenciones que seguramente ustedes tendrán, esta modalidad de violencia, digamos, este ejercicio, no solo se da dentro del espacio, no solo se da dentro del espacio doméstico, sino que también se lleva a otros espacios donde circula la mujer, los espacios de trabajo, mucho hostigamiento en ámbitos de trabajo, entonces considera también esas cosas. Nuevamente, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, la libertad reproductiva, hay mucho para pensar respecto a la violencia doméstica y la libertad reproductiva, ¿sí? Que tanta libertad para decidir cómo cuidarse o de qué manera, o cuánta planificación familiar se puede pensar en mujeres que atraviesan situaciones de violencia. Eso es como un punto importante y que, de nuevo, es un punto, al igual que la violencia sexual, difícil de trabajar porque requiere un proceso mayor, más profundo, si se quiere.
Se entiende por el grupo familiar el originado por el parentesco, sea por consanguinidad o sea por afinidad en el matrimonio. Muchas de las situaciones que hay de violencia doméstica, esa mujer, esa pareja o ese grupo familiar viven en el mismo espacio que el grupo familiar del agresor, ¿no? Y entonces la violencia doméstica no solo es llevada a cabo por quien genera violencia hacia su pareja, sino por varios miembros de ese grupo familiar. Y eso funciona también como una forma de aislamiento, funciona también como una estrategia más de confinamiento de esas mujeres. Incluye las relaciones vigentes y también las finalizadas. Eso ha sido un punto importante para empezar a pensar nosotras a partir como de muchas intervenciones con situaciones de violencia, sobre todo después de denuncias, digamos. Hace un tiempo se empezó a ver cada vez más situaciones de violencia hacia exparejas, ¿sí? O hacia personas que no convivían, que no tenían ningún vínculo, pero que la violencia se seguía dando en los mismos términos. Entonces es importante tener esta consideración de que incluye relaciones que no sean actuales y que no tengan como requisito la convivencia. Porque acá también tocamos un punto que es la violencia en el noviazgo, que después vamos a ver, para nosotras se ha ido incrementando mucho y tiene algunas características que son importantes como destacar. Hay algunos factores fundamentales que vamos a pensar para nuestra intervención, ya acá metiéndonos específicamente en, en la forma en que vamos a abordar estas situaciones y más allá, digamos, de las conceptualizaciones que hicimos. Para nosotros hay dos o tres en realidad, que ahí les voy a contar. El carácter cíclico, por un lado, que se define en tres fases, que ahora las vamos a ver, que tienen que ver con el ciclo de la violencia, que quizás muchas y muchos ya las conocen, pero para nosotras, aún cuando ha sido muy cuestionado el ciclo de la violencia, nos da como un timing, si se quiere, importante para pensar qué tipo de estrategia vamos a generar en este sentido, ¿sí? Y por otro lado, la intensidad creciente que lleva a una escalada de la violencia y que nos conecta con otro factor fundamental para pensar, que es el de la ruta crítica, ¿sí? No sé, eh, si alguna quiere hacer alguna pregunta, me pueden ir dejando, bueno, contando alguna experiencia. El ciclo de la violencia. Ahí vamos a ver, tiene 3 o 4 fases, se repite en el tiempo una y otra vez con incrementada intensidad, es decir, en las relaciones de mucho tiempo de violencia vamos a ver que es posible que ese ciclo se dé con más intensidad y quizás más rápido, es decir, que uno pase de la fase de acumulación de tensión al estallido mucho más rápidamente. Al principio pueden ser episodios aislados, que se suelen ir aumentando la frecuencia y la intensidad de la violencia, y son justificados y negados como violencia de género, tanto por las víctimas como por los agresores, digamos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que vamos a empezar a visibilizar de este ciclo de violencia tiene que ver con, por ejemplo, conductas de celos, ¿sí? Conductas de... Ahí voy a retomar la pregunta de Laura. Volviendo a esto. Entonces, muchas veces lo que nosotros vamos a ver es que empieza con conductas de celos, con conductas de aislamiento, que muchas veces son muy pegadas a la idea del amor romántico, entonces son difíciles de detectar por la mujer, ¿sí? O esta idea del celo que va muy pegado al amor, entonces cuando se incrementan los celos y el control, una mujer puede entender que eso tiene que ver con que está estableciendo un vínculo de más amor o que, bueno, lo cela porque lo quiere. Entonces, en principio, son difíciles de considerar. Lo que no quiere decir que la mujer no se dé cuenta del momento o de lo que está ocurriendo, sino que no lo vincula a este ciclo.
Y vamos a ver que después, cuando se ve, muchas veces es porque está en otro momento. A esto lo voy a pegar con la pregunta de María Laura, que es ¿cuál sería el mejor momento para intervenir en situaciones de violencia? Yo creo que hay como distintas intervenciones en función de los distintos momentos. Quizás si yo estoy trabajando con una mujer que está en un momento de una fase de tensión, es decir, la fase de tensión es aquella donde se van dando diferentes situaciones como esta de celo, de control, de aislamiento, de enojo por pequeñas cosas cotidianas, donde se va incrementando la tensión, donde ese agresor va acumulando tensión. Quizás mi intervención en ese sentido en relación a la mujer sea como generar estrategias de cuidado, aunque sean momentáneas para ese momento, ¿sí? De la fase de tensión. Es decir, cómo ella, qué canales o qué redes tiene, si se quiere, familiares o sociales cerca para poder salir del ámbito doméstico en algún momento en que está en esta fase de tensión, como qué lugares de autonomía puede ir sosteniendo. Entonces me parece que lo que hay que pensar es qué tipo de estrategias se puede pensar en función de cada momento, porque las mujeres por ahí llegan en diferentes momentos del ciclo. El acto violento, que es el estallido en sí mismo, ¿sí? Esto no quiere decir que siempre el estallido sea violencia física, pero sí quiere decir que hay una mayor intensidad o gravedad en la situación, ¿sí? Como la explosión. Por ejemplo, si una mujer nunca hubo situaciones de encierro y es la primera vez que su pareja se va a trabajar y la deja encerrada porque venían de una fase de mucha tensión por celos, bueno, eso también da cuenta de un estallido. Y está bueno para pensar, digamos, cada uno de los vínculos en función de cada una de las situaciones que puede ir atravesando, cómo va a estar caracterizado este estallido. Por otro lado, tenemos después de esto lo que sigue en general es el arrepentimiento, que en algunos vínculos se puede ver más y en algunos menos. Hay vínculos de muchos años de violencia que muchas veces la fase de arrepentimiento o ya no se ve tan claramente, ¿sí? Hay como una asimetría de poder y un sometimiento tan establecido que es difícil que el varón pueda, aunque sea, generar ese momento. Hay otras situaciones en las que sí, en que los agresores realmente, digo, tanto las mujeres como los varones tienen esta idea de que fue algo por única vez, de que fue un estallido. Entonces, tienen como esa particularidad. Digamos, para mí, en las situaciones de violencia muy extremas, es difícil ver claramente o ver el momento del arrepentimiento. Y por otro lado está la luna de miel, que lo que la caracteriza es esta, la idea del cambio, la idea de que esto no va a pasar. Y esta idea de cambio me parece que está buena también entenderla en términos de que puede ser algo que los agresores también piensen. Digo, puede ser algo que el varón que ejerce violencia también piense que va a poder modificar solo esa acción en sí misma. Quizás no detecta con qué otras cosas tiene que ver, pero sí siente que ha sido un estallido que no va a volver a ocurrir. Entonces, la luna de miel se sostiene básicamente en eso y en la idea de que para nosotros también es importante decirla, de que hay un vínculo de amor ahí, ¿sí? De que esa mujer ha elegido ese varón como pareja y lo ama, digo, y hay un vínculo que se sostiene con muchas cosas, pero que también hay amor, entonces ahí también es quizás más posible entender como lo difícil de salir de estos vínculos. ¿Se sabe en qué fase hay mayor cantidad de denuncias? Me preguntan. Me parece que el estallido es la fase de más pedida de ayuda hacia el afuera. Y eso muchas veces se traduce efectivamente en denuncias o en llamados a la policía que después derivan en denuncias. Entonces, eso es. Por eso, por ejemplo, nosotras que interveníamos luego de las situaciones de violencia, digamos que interveníamos a partir de valoraciones de riesgo, lo que pasaba muchas veces era que cuando nosotras llegábamos, ya había un momento más vinculado a la luna de miel.
¿sí? Entonces, quizás muchas de las cosas que la mujer había puesto en la denuncia, no es que mintió, sino que ahora hay otro proceso por el que está pasando esa mujer que tiene que ver con minimizar, que tiene que ver con esto de creer que puede cambiar, que tiene que ver con un mecanismo de sobrevivencia muchas veces de si se quiere hacer un borrón y cuenta nueva o olvidar ciertas cosas, ¿sí? Entonces van a ver que muchas veces el discurso de la mujer en diferentes situaciones de este vínculo se va modificando. Y esto no quiere decir que mienta, digo, eso me parece importante para el abordaje profesional, porque es algo en lo que nosotros también, digo, tendemos a caer, es bastante común. Entonces, poder pensar y contextualizar en qué momento va a estar dada nuestra estrategia y en función de eso, digo, si yo voy en pleno estallido y doy cuenta que hace falta una intervención judicial específicamente y urgente, como dar un botón porque el varón entra sistemáticamente a la casa todos los días, bueno, esa va a ser una intervención y va a tener una velocidad distinta a si yo voy en un momento en que la mujer está decidida a continuar ese vínculo, ¿sí? Donde quizás hay una minimización de las situaciones o esas situaciones, como ya pasó el estallido, no se están dando. Entonces ahí quizás el abordaje va a estar más destinado a que se pueda incorporar en algún acompañamiento o que pueda ir generando o sosteniendo estas redes en el afuera para cuando se vuelva a dar el ciclo. No sé si ahí queda más o menos claro. Este es uno de los puntos fundamentales para que podamos pensar las estrategias de intervención, ¿sí? Por otro lado está la escalada de violencia. La escalada de violencia es esto de que cada vez van a ir ocurriendo situaciones de mayor gravedad. Es decir, es posible que en un principio no se den situaciones de violencia física extrema o no se den situaciones de encierro o no se den situaciones de aislamiento, pero sí es posible que en vínculos prolongados esa escalada de violencia vaya bueno, se vaya dando, como también que se vaya dando, como dijimos, como el ciclo mucho más rápido. Igualmente hay un punto clave acá en la escala de violencia que yo por lo menos he visto en el último tiempo y que me parece que tiene que ver con una construcción también del amor, que es vínculos de noviazgo donde las situaciones de violencia han sido muy graves desde el principio. Entonces acá también hay que tener como un ojo, digamos, no es lo mismo un vínculo de 20 años donde ha habido mayoritariamente situaciones de violencia psicológica, entonces yo puedo pensar, bueno, cómo intervenir estratégicamente en función de los tiempos que estoy viendo que tiene ese vínculo, a un vínculo de noviazgo de adolescentes jóvenes de 20 años, donde se dan situaciones de violencia física graves desde el principio, o donde se dan situaciones de violencia sexual graves desde el principio. Y esto se pega mucho con la ruta crítica, que es algo muy nombrado últimamente, pero por ahí se presta un poco la confusión. La ruta crítica parte del proceso que se construye a partir de las decisiones y acciones que ejecutan las mujeres, como así también de las respuestas encontradas en su búsqueda de solución. Es decir, una mujer, lo primero que me parece importante destacar en este sentido es, las mujeres desarrollan acciones de protección o estrategias de cuidado, ¿sí? Digamos, hay que poder pensar que las mujeres ya vienen teniendo acciones, que esas acciones no sean realizar una denuncia, que esas acciones no sean cortar el vínculo, no quiere decir que esa mujer no esté haciendo nada. Entonces las mujeres, a partir de estar en estos vínculos, van tomando decisiones y van accionando en este sentido. Más allá de que esas acciones tengan o no un final positivo, si se quiere, lo van haciendo. Y van empezando a buscar soluciones, que muchas veces no tienen que ver con recurrir a organismos públicos estatales,
pero sí a redes, a otros modos de pensar más hacia la afuera, a construcción de autonomía en cierto sentido, participar en algún espacio donde no estén, digamos, con su pareja. Bueno, van generando distintas cuestiones que está bueno considerar a la hora de intervenir, porque muchas veces sucede que intervenimos como si esa mujer nunca hubiera hecho nada, digamos, como si esa mujer hubiera estado pasivamente en ese vínculo por la cantidad de años que haya estado. Entonces, está bueno recuperar estas cuestiones, digamos, qué ha venido construyendo y en qué momento de la ruta crítica y con qué se ha cruzado, porque esto también nos da cuenta, bueno, en qué contexto vive esa mujer, cuáles son las condiciones socioeconómicas o las condiciones familiares que van detrás en relación a esto, cuáles son los lugares a los que puede acceder, digamos, cuántas mujeres de Córdoba pueden acceder al polo de la mujer, en qué lugar está ubicado. Esas cuestiones me parecen importantes para destacar a la hora de entender qué tan accesible o no es salir de un vínculo y pedir ayuda. No es fácil romper el vínculo, hay factores inhibidores internos y externos para poder salir de una situación de violencia, que ahora los vamos a ver. Y otra cosa que me parece importante es que este proceso de la ruta crítica y este proceso de salir de un vínculo de violencia no es un proceso lineal, ¿no? Tiene como estas idas y vueltas, digamos, tiene esto de que muchas veces, por ejemplo, una mujer denuncia, sostiene una medida de restricción, pero después vuelve a constituir el vínculo, bueno, entender con qué tiene que ver eso. Hay muchas situaciones económicas que están también detrás de esto de retomar un vínculo de pareja, digamos, se cambia mucho de la dinámica familiar, eso para nosotras es importante destacar, digamos, a la hora de intervenir. Si yo voy a pensar con una mujer, yo pienso, bueno, estoy en una situación, digo, intervengo con una mujer, creo que tiene que realizar la denuncia. Me parece que es el momento y que es clave que realice la denuncia. Poder preparar ese escenario, ¿sí? ¿Qué significa realizar una denuncia? ¿Significa que se puede incrementar el riesgo? Sí. Entonces, ser clara en eso. Se puede incrementar el riesgo, el agresor puede cambiar la modalidad de ejercicio de violencia hasta que se dio hasta ese momento a partir de que una mujer denuncia. Pensar también que las mujeres detectan, digamos, que puede haber mayor riesgo y eso está bueno sostenerlo. Pensar que hay un cambio en la dinámica familiar y también trabajar eso, el proceso de denuncia cuando hay una exclusión o una restricción, no es fácil de sostener porque hay toda una dinámica familiar detrás que hay que poder pensar, que tiene que ver con los hijos y con las hijas, con cómo se maneja eso, con cuestiones económicas y vinculadas al trabajo, que tiene que ver con, digo, preparar a esa mujer en ese panorama para que cuando vaya ahí se encuentre como más fortalecida respecto a lo que viene sucediendo, ¿sí? O respecto a lo que va a pasar. Dar cuenta de que hacer la denuncia muchas veces en unidades judiciales es un espacio hostil y es un espacio difícil de sostener y es, digo, que muchas veces la van a llamar o la van a entrevistar, que muchas veces lo que va a pasar es que sobre ella van a recaer la mayoría de los trámites y idas a tribunales que tenga que hacer, entonces que eso quizás también para aquellas que tienen trabajo fuera de la casa implique un impacto en términos laborales. Me parece que eso como parte del abordaje profesional es fundamental. ¿Qué pasa si la mujer no quiere denunciar? Me parece que la denuncia por sí misma no puede ser la estrategia de intervención. La denuncia es una herramienta más que se construye en términos de esa intervención y con esa mujer. Entonces, si la finalidad de nuestra intervención es que la mujer denuncie, bueno, muy posiblemente nos frustre, digamos, en ese sentido, porque muchas veces no se va a lograr. Lo que me parece que hay que empezar a trabajar es que la mujer pueda tener más o menos divisadas cuáles son las alternativas, cuáles son sus redes, que pueda empezar a generar algún espacio por fuera de ese vínculo,
pero no en sí misma la denuncia. La denuncia puede ser parte de una estrategia y entonces como parte de esta estrategia sí lo que vamos a hacer es esto de prepararlo y de pensarlo, ¿sí? No como la estrategia en sí misma. Vamos a pasar a los factores que tienen que ver con esto, con salir o no salir de este vínculo, con poder denunciar o no poder denunciar, con dar un corte. Factores inhibidores, es decir, aquellos que dificultan. Los internos, el miedo como algo que es real. Digo, las mujeres, es acertada muchas veces el miedo de las mujeres, la percepción de temor, porque tiene que ver con esto, porque es muy posible que el riesgo incremente y es muy posible que las modalidades de violencia cambien. Entonces, las mujeres eso lo tienen en claro, lo saben. Por otro lado, la culpa, que está muy vinculada a estereotipos de género, a estereotipos de construcción de familiar, a ideas vinculadas a la familia nuclear, a esto de, bueno, mis hijos son chicos, no les voy a dar una familia, digamos, que es una culpa que se traslada a casi todas las mujeres y no solamente las que viven situaciones de violencia, tiene que ver con este estereotipo tan fuerte respecto a la familia, a la maternidad, a la pareja. Entonces es algo que requiere su atención, que no es fácil de deconstruir, que no tiene que ver con decirle, no, bueno, pero vos no tenés la culpa de esto, vos no hiciste nada, sino que requiere para mí de un proceso como más prolongado. Vergüenza, que es algo que por ahí se ha ido deconstruyendo más con las campañas de sensibilización y con hablar de eso, pero aún así dentro de los contextos inmediatos para las mujeres es una situación que les da vergüenza o que les da pudor o que cuesta contar porque muchas veces se vincula con esto de, bueno, ¿por qué no saliste antes? ¿Cómo no dijiste nada? Entonces, sobre todo con esto del qué dirá el afuera, digamos. La manipulación del agresor y las dinámicas del ciclo de violencia, que es un poco lo que hablábamos anteriormente. El ciclo de violencia tiene esa característica que es que hace más difícil la salida, no es tan claro como hay todo el tiempo estallidos, entonces claramente, bueno, no se va a quedar una persona en un momento donde, o en un vínculo donde hay constantemente estallidos. La violencia tiene otras características, tiene esto que tiene que ver con el amor, tiene estos momentos que tienen que ver con creencia de cambio, tiene momentos que tienen que ver con ideas estereotipadas respecto al amor de pareja, entonces donde el aislamiento, donde los celos, donde dejar de trabajar al principio de la relación porque voy a ser madre, no se ve como puntos claves que después van a influir en esa poder salir del vínculo. Desconocimiento de sus derechos y falta de información. Esto es central, digamos, más allá de los espacios de sensibilización o de las campañas que puede haber. Hay un desconocimiento de, sobre todo, de qué pasa después de la denuncia, ¿no? Yo soy una mujer que atraviesa situaciones de violencia, está bien, denuncio. ¿Qué pasa después de eso? ¿Cuándo me tienen que responder? ¿Quién me tiene que responder? ¿Qué medidas se pueden tomar? Esto también me parece que es algo clave para trabajar en el momento del abordaje profesional, digamos. Una vez que hay una denuncia, bueno, esa denuncia va a un juzgado, ese juzgado, ¿cuáles son las medidas que puede tomar? Bueno, puede tomar una medida de restricción. ¿Con qué tiene que ver esto? La restricción tiene que ver con que no podrá acercarse por el término de 3 meses, 6 meses, se puede extender o no. La exclusión tiene que ver con que la persona que ejerce violencia la excluyen del hogar, digamos, y después hay medidas como botón antipánico o la tobillera dual, que es para el varón también y que se dan en casos más graves. Pero me parece que está bueno clarificar. Muchas veces hay una percepción también de las mujeres de que las medidas son para siempre y eso no es así, ni mucho menos, y muchas veces las medidas se caen cuando persisten situaciones. Entonces también, digo, hay que poder acompañarlas en ese proceso. Muchas veces las medidas no funcionan por sí mismas en la primera instancia, entonces, ¿qué hacer con eso? Eso es como importante para poder también sostener
el corte del vínculo si se diera. Los factores inhibidores externos tienen que ver con presiones familiares y sociales. Nuevamente está muy vinculado a la idea de familia, a la idea... Esto parece algo muy dicho, pero no lo es. Digo, no es banal, no hay que dejar de darle importancia. Los estereotipos que tenemos en torno a la construcción de las familias y de las parejas son los que sostienen vínculos de violencia, son los que sostienen varones en asimetría de poder respecto a mujeres. Es como importante tenerlo todo el tiempo en cuenta, sobre todo en procesos más largos de acompañamiento con mujeres, porque es algo que va a haber que ir trabajando en muchas de las etapas. Inseguridad económica y falta de recursos materiales, esto es clave, digamos, hay mujeres que si no están con la persona que ejerce violencia no comen, no pueden sostener a sus hijos, entonces eso también va a ser un indicador para nuestras intervenciones, ¿sí? Digamos, yo no puedo pensar en que se corte un vínculo si sé que el agresor se va a ir y que esa mujer no va a tener ningún acompañamiento en términos económicos. Hoy hay algunas posibilidades más, digamos, acá el Ministerio de la Mujer, el Polo de la Mujer acá en Córdoba, tiene algunas opciones, tiene unas becas, tiene, para mí, lo que es más novedoso, que es el alquiler por 2 años, digamos que eso sí puede dar un salto cualitativo, pero aún así los recursos económicos destinados a mujeres que sufren situaciones de violencia son escasos. ¿Qué pasa con eso ahora en aislamiento? ¿Con qué sería? ¿Con la inseguridad económica? ¿Con las situaciones económicas? Es un poco complicado. Es un tema. Me parece que lo que hay que pensar en términos de elemento primero es qué pasa con esto de poder salir a pedir ayuda. Una vez que se sale a pedir ayuda, los recursos están funcionando, pero me parece que la parte más difícil es la salida afuera. Las actitudes negativas de los prestatarios o inadecuadas las respuestas institucionales, esto pasa muchas veces a la hora de tomar las denuncias, ¿sí? Hay mujeres con situaciones de violencia física que no les han tomado una denuncia. Esto marca claramente lo que va a pensar la mujer después de eso en función de lo que hablábamos que tiene que ver con la fruta crítica. Digamos, si yo estuve en una situación de violencia grave, pude pedir ayuda, con lo que eso significa sacar a la afuera mi situación, dejar de lado todos estos inhibidores internos e ir a pedir ayuda, y caigo en un lugar donde se desvaloriza, donde se descalifica, donde se rechaza lo que digo, muy difícilmente vuelvo a pedir ayuda, ¿sí? Limitada cobertura de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de las mujeres, es lo que hablábamos recién y es lo que me parece que pasa en este contexto también de aislamiento. Hoy hay un gran cuestionamiento respecto a qué estrategias desarrollamos para ayudar a estas mujeres, digamos, qué podemos pensar en términos de que puedan pedir ayuda o de que se siga sosteniendo alguna red en estos contextos. Me parece que esa es como una pregunta clave. Y contextos sociales, no sé si dirá sociales, pero sí historias vinculadas a violencia. Digo, trayectorias pensadas en términos de violencia, construcción de ideas de familias o de vínculos construidos en relación a violencia. Esto generacionalmente, sobre todo para atrás, se ve bastante. Hay una aceptación de la violencia en el ámbito de pareja, una aceptación sobre todo, quizás no tanto ya de la violencia física, pero sí de la violencia psicológica, sí de la violencia económica, sí de la idea de que humillar, digamos, bueno, que tu pareja te humille es algo que puede sucederte en un vínculo. Entonces, generacionalmente hay muchas historias de violencia que están absolutamente naturalizadas y que también le impiden a la afuera, digamos, acompañar a una persona que ahora está sucediendo. ¿Sugieren acompañar a la mujer para que le tomen la denuncia? Pregunta Verónica, para evitar esa situación de negativa a tomarle la denuncia.
hay que pensar ahí, Verónica, en qué términos, digamos, de estratégicos. A mí me parece que pensando muchas veces en el monto de atención, la cantidad de mujeres que atendemos, el tiempo que tenemos, digo, las características laborales también de quienes acompañamos, me parece que si uno puede hacer con la mujer este proceso de preparación, que también tiene que ver con dónde ir, digamos, es distinto si yo voy a la unidad judicial especializada en violencia de género que está en el polo de la mujer, a que si yo voy a la comisaría de mi barrio. Tristemente es así. ¿Afecta mucho la accesibilidad? Sí, afecta mucho, pero hasta hace 2 días, digamos, tuve un caso igual. Comisaría, unidad judicial de barrio, no le toman la denuncia, en el polo le toman la denuncia, le dan un botón, la acompañan con el proceso de algunos beneficios económicos. Entonces me parece que si se puede hacer ese proceso, que tiene que ver con que se pueda construir junto a la mujer este momento de la denuncia, de lo que va a venir después, de los tiempos. No es necesario quizás el momento propiamente dicho de acompañar en esa instancia. ¿Que está bueno que vayan acompañadas de alguien? Sí. ¿Que está bueno que dejen a sus hijos en algún lugar porque van a saber que varias horas quizás no van a estar? Ahora por eso igualmente en el polo hay como estos espacios para los niños, pero digo, que tenga un escenario más o menos preparado le va a dar mucho más tranquilidad y entonces va a ser distinto también el momento de enfrentarse con eso de toma de la denuncia. No es lo mismo si yo voy súper desorganizada en el discurso, si sé que mis hijos se quedaron solos y ya pasaron 3 horas, si no tengo claro, digamos, qué decir en la denuncia, si no tengo claro quién me tiene que tomar la denuncia y por qué, y si es obligación o no es mucho más fácil que eso se use para no tomarme la denuncia y sacarme de encima, que si yo voy más organizado ese momento. No sé si se entiende ahí más o menos como a lo que apunto. Por otro lado están los factores impulsores, ¿sí? Convencimiento de que el agresor no va a cambiar, es decir, haber podido o venir haciendo un proceso que tenga que ver con esto de que no existe el cambio repentino. Y de que este cambio no solo tiene que ver con la voluntad que tenga el varón de cambiar, digamos, el varón que ejerce violencia de cambiar. El varón agresor puede tener mucha voluntad de cambiar y sin embargo la voluntad por sí sola no hace que ese mecanismo de modo de vinculación se siga perpetuando. Convencimiento de que los recursos personales se han agotado. Esto está vinculado también a esto que decíamos de las mujeres generan estrategias más allá de la salida afuera. Entonces, cuando nosotros pensamos en la intervención, es interesante pensar esto, digamos. Esas mujeres han desarrollado un montón de alternativas para minimizar esas situaciones, para que eso no se dé, para tener rutas de escape más fáciles. Entonces, cuando por ahí ven o perciben que eso no es suficiente, que igual la situación se da, muchas veces puede ser como un pedido de ayuda. Enojo y desamor, esto es clave, digamos, para mí. Nosotros muchas veces en las denuncias veíamos que las mujeres denunciaban cuando el varón le era infiel, digámoslo así. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? O sea, vive situaciones de violencia y de denuncia porque él estuvo con otra. Esto está muy pegado a la idea de la construcción del amor, digamos. El aguantar, el soportar viene de la idea de la construcción del amor, pero la monogamia, digamos, también viene pegada a eso. Entonces, muchas veces el momento de enojo para las mujeres es mucho más, o de traición, o de sensación de humillación, es mucho más grande cuando pasan estas situaciones que tienen que ver con el desamor. Entonces, muchas veces son una puerta de entrada a las situaciones de denuncia, y no por eso las situaciones de denuncia son mentiras, y no por eso, digamos, es una mujer que no entiende nada y no ve las situaciones de violencia, sino que en esta misma construcción estereotipada de lo que significa el amor son emergentes, ¿sí? Saturación con la situación
esto muchas veces se da en contextos donde ya o el ciclo es muy seguido, o hay mucha situación de violencia psicológica que produce esto en las mujeres, que es como que él les come la cabeza, digamos, que no pueden pensar. Entonces ahí tiende a haber un momento de saturación que a veces puede no ser impulsor porque a veces impide pensar en cualquier cosa, pero a veces impulsa a intentar hacer algún cambio, ¿no? Ponerse metas y proyectos propios, esto parece como algo muy grande, pero me parece que todas las acciones más de asistencia y de cuestiones laborales van en este sentido, digamos, que la mujer tenga herramientas laborales diferentes, que tenga espacios donde pueda pensar que puede ir generando momentos de autonomía, hace que después sea más fácil pensar la vida sin esa persona, ¿no? Sin esa pareja. Por otro lado, tenemos los externos, la violencia misma ejercida contra ellos, a veces cuando hay estallidos muy graves, eso es un pedido de ayuda, digamos, cuando hay situaciones muy graves de violencia física, cuando, bueno, como que la escalada pasa a otro nivel, muchas veces es el momento que las mujeres piden una ayuda externa. Violencia contra hijos e hijas, esto se ve mucho, digamos, o también se ve mucho que esos hijos e hijas crecen y empiezan a confrontar a ese agresor, entonces las mujeres denuncian por miedo a qué situación se va a dar entre sus hijos, entre sus hijas y ese varón agresor. Eso se ve mucho, entonces es importante. En la adolescencia de los hijos van a ver que esa es una característica clave. Apoyo de las personas cercanas, esto es fundamental. Nosotros por ahí decimos que cuando alguien tiene como una persona que atraviesa situaciones de violencia, en su contexto más inmediato lo que hay que hacer es seguir estando, digamos, porque va a haber un momento en que esa mujer va a intentar algo y es importante que esas redes se sostengan. Sobre todo cuando para las mujeres a veces se hacen como muy invisibles, digamos, cuando uno les pregunta, digamos, ¿a quién tenés? No, no tengo a nadie. Pero uno empieza a indagar y hay una madre, y hay una amiga, y hay alguna hermana, y hay, digamos, hay gente. Entonces, que esa gente pueda seguir estando y no se desgaste al punto de decir, bueno, no, ya está, no hago más nada, es significativo. Condiciones materiales y económicas favorables, lo que hablábamos anteriormente, a mí me parece que más allá de que, digo, esa mujer puede haber tenido situaciones económicas muy favorables y dentro de un vínculo de violencia pierde porque pierde patrimonio, porque deja de trabajar, por quedarse a cargo de sus hijos, porque firma papeles donde, digamos, donde da sus bienes, donde... Entonces ahí tiene que haber una intervención del Estado, una intervención estatal o institucional fuerte para mí, porque es difícil que las mujeres sostengan unas condiciones económicas favorables en vínculos de violencia. Información precisa y servicios de calidad, que tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, de cómo va a ser la experiencia a la hora de pedir ayuda, ¿no? Entonces, como tres cosas que para nosotros son fundamentales y que tienen que ver con cómo vamos a pensar nuestra estrategia. Digamos, para nosotros uno toma un caso, empieza a evaluar, empieza a pensar cómo va a intervenir. Este mapa tiene que estar, ¿sí? Como en la cabeza. Factores objetivos y subjetivos, que son los que nombramos anteriormente, valoración de riesgo y perspectiva de género. Ahora vamos a ver con qué tiene que ver. Un poco de la perspectiva de género lo hemos ido viendo en lo que tiene que ver con las definiciones, con el marco legal. El marco legal es importantísimo, importantísimo, digamos, trabajamos en base a eso y está bueno tenerlo en cuenta. La perspectiva de género tiene que ver con mirar las realidades de los géneros y entender las relaciones de poder existentes en esto, ¿sí? Entender, digamos, hacer carne, que esto tiene que ver con una construcción histórica y social que determina, que piensa determinados roles, estereotipos, conductas, normas. Parece banal decirlo a veces,
pero es difícil muchas veces cuando uno está con el caso a caso poder mirar más ampliamente y de nuevo dar cuenta de eso, digamos. Es una construcción histórico-social, las situaciones de desigualdad y de inequidad se ven en todos los ámbitos en los que nos desarrollamos. Entonces, esa mujer que atraviesa situaciones de violencia en el ámbito de la pareja también es una mujer que está en una posición de inequidad en su espacio laboral, también es una mujer que está en una posición de inequidad en el espacio público, y eso también es importante dar cuenta, ¿no? Asimetría de poder, digamos. Hay asimetría de poder en los vínculos de pareja donde se ejerce violencia, esa asimetría se profundiza y tiene otras características, pero ya de base hay una situación que no es equitativa. Por otro lado, reconocer que como los sujetos nos constituimos en esta sociedad que es patriarcal y que es heteronormativa, y por lo cual es importante pensar la desigualdad de poder entre los géneros, ¿no? Que ocurre en esto, en distintos ámbitos donde se relacionan las personas. Digo, eso me parece, pensar en términos de una construcción social, y también esto nos va a permitir no frustrarnos tanto con nuestras intervenciones, porque muchas veces, digamos, si uno tiene como finalidad de que todas las mujeres que atraviesan situaciones de violencia corten ese vínculo o denuncien, el nivel de frustración va a ser muy alto. Entonces, poder contextualizar en qué lugar estamos trabajando, en qué situación estamos trabajando, es significativo. Y la valoración de riesgo, que es una cuestión clave para nosotras, digamos, en el área de constatación, en lo que tiene que ver con hacer informes para la toma de medidas después de denuncias, es clave la valoración de riesgo. La valoración de riesgo nos va a dar el timing de la intervención, ¿sí? Nos permite distinguir y clasificar los riesgos en distintos niveles, bajo, medio y alto. Bajo es un poco difícil de divisar, quizá, pero bueno, no, sí, por ahí lo encuentran. Es un poco difícil, la verdad que la mayoría de situaciones pueden ser medio o alto. Siendo la finalidad esencial poder gestionar esos riesgos de forma adecuada. La valoración de riesgo es un procedimiento técnico, ¿sí?, para estimar la probabilidad de aparición futura de conductas violentas, atendiendo a, vamos a ver, ciertos indicadores o condicionantes pasados, presentes y futuros en esas relaciones. No es adivinar y no tiene que ver con que lo que yo valoro hoy va a ser para siempre. Tiene que ver con poder estimar si estoy frente a una situación de violencia y cuál es el riesgo y cuál es la probabilidad de que eso se pueda volver a dar en base a estos indicadores que voy a empezar a pensar. Entonces vamos a tener que seleccionar información relevante y significativa para cada caso en particular a fin de conocer los elementos que aumentan o disminuyen ese riesgo, ¿sí? Esta estimación de probabilidades permite al mismo tiempo identificar los focos de intervención y las orientaciones para desarrollar el plan de seguimiento y de tratamiento. Esto me parece, digamos, la valoración de riesgo me parece que es fundamental. Es mucho más fácil si uno trabaja con equipo pensar en valoración de riesgo, porque hay algunos indicadores que siempre, digamos, para mí en las situaciones de violencia está bueno trabajar en equipo, pero nos va a dar esto, el tiempo de intervención. Preguntan acá en función de esto, ¿cómo se diferencia una situación de violencia de un conflicto de pareja? La situación de violencia tiene cierta sistematicidad y tiene asimetría de poder, que es lo que decíamos anteriormente, digamos. Hay una persona que está en una condición de sometimiento o de sumisión hacia otra persona, ¿sí? Y bueno, las características que hemos ido dando, me parece que lo del ciclo, lo de detectar, digamos, que hay una persona que no tiene autonomía respecto a la toma de decisiones, son cuestiones importantes. En función de la valoración de riesgo, les voy a presentar como algunos indicadores claves. La valoración de riesgo, hay distintos manuales, está el SARA, digamos, Echeburrúa, que son manuales como claves que hablan de indicadores construidos específicamente para valorar riesgo.
Hay algunos que son construidos para valorar específicamente el riesgo de femicidio y otros que no. Estos son como algunos indicadores que nosotros hemos ido rescatando y que nos parecen que se pueden tener en la cabeza, si se quiere, a la hora de entrevistar y a la hora de pensar a las estrategias de intervención con mujeres. Conductas de celos y control. Les revisa el celular y otras pertenencias, controla horarios con quien se relaciona, le adjudica relaciones paralelas, la llama por teléfono. Esto tiene que ver también con pensar en qué términos se dan esas conductas de celo y control, digamos. Sí, las situaciones de celos son, bueno, cuando ella sale con las amigas únicamente, o son situaciones de celos y control que se dan cuando ella está trabajando, entonces eso significa que él la llama al trabajo, entonces, o que hace cosas como, que a veces se ven como gestos de amor. La va a buscar todos los días a donde ella trabaja, digamos. Todos los días, no importa, ¿no? Eso va achicando mucho el margen de autonomía y muchas veces está mucho más vinculada al control que a, bueno, un gesto. Entonces, cuando nosotros entrevistamos a la mujer, o bueno, dialogamos y pensamos en esos términos, preguntar situaciones concretas como esta. Te va a buscar y van a ver que muchas veces el discurso, sí, la verdad que siempre me va a buscar o me lleva, me trae. Llamarla y con una conducta más de indagar si realmente está donde está, digamos, qué tan seguido se dan esas conductas, porque eso nos va a permitir conocer cuál es el margen que va quedando de que esa mujer pueda tener un momento de autonomía, si se quiere. Proceso progresivo de aislamiento, las salidas de la pareja generan enojo, boicotea espacios de estudio de trabajo, muchas veces boicotea desde lo negativo, desde ¿para qué vas si al final lo que vos ganas lo gastamos únicamente en la niñera? Y muchas veces boicotea desde lo positivo de ¿para qué? Si yo trabajo y con esto alcanza, qué mejor que vos te puedas quedar en casa y que yo pueda, digamos, entonces empezar a detectar esto. De nuevo, todos estos indicadores están muy pegados con la construcción del amor, entonces son buenos resaltarlos para entender frente a qué características de vínculo estamos. ¿Sí? Restringe el contacto con otras personas de manera explícita o implícita, le dice, con esta no me gusta que te juntes porque tal cosa, o me parece mejor que vos no vayas a tal lado porque, bueno, puede ser peligroso, no está bueno que salgas de noche, como otras estrategias. Amenaza, ya sea de actos concretos o vagas, expresando un daño futuro. Hay que tener en cuenta en el indicador este de amenazas si le dice, yo te voy a hacer lo que le hicieron a tal que salió por la tele, está hablando de un femicidio concreto, de una situación concreta, eso requiere una atención. Si la amenaza, digo, con algún grado de detalle y de caracterización distinto al decirle te voy a matar, porque lamentablemente, digamos, te voy a matar es una frase que circula muchísimo, entonces también prestarle atención a qué características tienes en estas amenazas, qué grado de descripción, en qué momento se aplican. Muchas veces, si un varón ve, digamos, un varón que ejerce violencia, ve que esa mujer va a hacer un pedido de ayuda a la afuera, la amenaza se reconvierte en una amenaza que tiene que ver con los niños, que tiene que ver con no dejarle ver más a los hijos, o si está en un momento de que se puede cortar el vínculo, las amenazas van más destinadas a que se va a hacer daño él mismo, de como prestarle atención en qué momento y qué características va teniendo eso, ¿sí? Historial de conductas violentas con otras personas, dificultades para el control. Esto da cuenta como de dificultades para el control de los impulsos, de cierta irritabilidad, si tiene conductas de violencia con otras personas en la calle, eso también nos permite detectar, digamos, esto, cómo van a ser pensadas o ejecutadas los actos de violencia. Manipulación a través de bienes materiales y o dinero, esto es lo que les decía anteriormente, es difícil pensar en términos de mujeres que puedan conservar en condiciones económicas sostenibles cuando han estado en vínculos de violencia por un buen tiempo, porque esto significa, más allá de que trabaje, que controla su dinero, digamos, bueno, paguemos las cosas con la plata que te depositan a vos,
compra vos esto que yo después guardo para los ahorros. Entonces esa mujer en algún momento se da cuenta que realmente no dispone de ninguno de los ingresos que tiene. Entonces, por más que genere muchos ingresos, eso no hace que sea una condición que le posibilite salir de este vínculo. Entonces, por eso es importante, porque también es importante en torno así es un elemento más en torno a qué construir una estrategia. Bueno, entonces si ella puede detectar eso, puede detectar que va a tener que empezar a generar ciertas acciones para poder tener cierto mínimo control de alguna parte de su dinero. Denuncias previas y o un incumplimiento de medidas cautelares. Esto es importante porque da cuenta también de la percepción del límite. Hay agresores que tienen como mucho respeto, si se quiere, hacia la ley, entonces las medidas cautelares funcionan más efectivamente que con algunos que no tienen esa percepción, entonces hay que pensar de nuevo que la denuncia y la estrategia y la medida en sí misma no es una estrategia de intervención, sino que es una herramienta más y pensarla en qué términos funciona. Episodios de violencia durante el embarazo frente a otras personas o en la vía pública, porque de nuevo tiene que ver con controlar, con cómo esa persona controla, si se quiere, los impulsos, digamos. El paso de ejercer violencia frente a otras personas es un paso que es para destacar. Muchas veces hay que indagar sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la violencia psicológica, con mucha humillación frente a otras personas. Entonces, cuando eso se convierte, está bueno tenerlo en cuenta. Episodios de gravedad al inicio de la relación es un poco lo que les decía respecto a los vínculos de violencia en el noviazgo. Cuando hay episodios de mucha gravedad al principio de la relación, es un indicador clave de riesgo alto. Digamos, nosotros hemos visto vínculos de noviazgo donde las de muy poco tiempo, donde él la dejaba encerrada, donde ha habido situaciones de violencia física grave. Eso es un indicador clave de qué tipo de intervención voy a tener que hacer, ¿no? En ese sentido. Descalifica, menosprecia, humilla, tiene conductas de desprecio o de crueldad. Sí, hay muchas situaciones que tienen que ver con crueldad, entonces eso nos da otra característica al modo del ejercicio de violencia. No son solamente cuestiones que tienen que ver con los celos o con que la descalifica como mujer trabajadora, sino más con crueldad, con generar un daño subjetivo más profundo. Culpabilización de la pareja por las conductas de violencia, digamos, esto también da cuenta de la capacidad reflexiva de quien ejerce violencia. Si esa persona no puede en ningún momento dar cuenta de cierto involucramiento y responsabilidad de esas acciones, es muy difícil pensar en una situación de reflexión y de cambio posible. Entonces, como para resumirles en grandes términos, cuestiones claves que nos parecen a nosotras destacables para pensar las intervenciones estratégicas: dimensionar la situación en la que se encuentra la mujer, digamos, en qué momento del vínculo estamos, en qué momento se pide ayuda, identificar acciones previas y o de resistencia. Tiene que ver con esto que les decía yo, de saber que esa mujer no es que estuvo hasta que llegó a nuestra intervención sin hacer nada o en una situación como pasiva respecto a eso, sino ir recuperando, porque eso nos va a permitir hacer acciones efectivas también. Si yo, digamos, no le pregunto y esa mujer hace 20 años que viene tratando de reconstruir redes familiares para que la puedan acompañar en el proceso de corte de vínculo y yo le propongo que, bueno, que busque a su familia, es como que no tiene sentido. Entonces, poder registrar eso, poder preguntarle, poder hablar sobre qué acciones se desarrollaron antes. Abordar las ideas de amor y de pareja, problematizar la culpa, pero como algo sostenido. Digo, la culpa se va modificando también en los distintos momentos, si corta el vínculo o no lo corta, pero hay distintos momentos que distintas situaciones le van a generar culpa, entonces es un proceso de acompañamiento psicoterapéutico que es muy importante. Potenciar las redes,
esto de muchas veces las mujeres piensan que no tienen a nadie o no, en ese momento concreto no pueden visibilizar a quién hay como red, entonces ir desarmando y que vayan reconstruyendo esas redes que siguen activas, fortalecer la autoestima y la autonomía y resignificación y contextualización de las vivencias y emociones. Esto también es como para un proceso un poco más largo que tiene que ver con entender o mirar para atrás de alguna de las situaciones que fueron ocurriendo y que ellas puedan hacer una recorrida por la trayectoria del vínculo, porque muchas veces lo que queda impregnado es la situación grave, digamos, o el estallido, y no el cómo llegamos acá, si se quiere, o cómo llegué acá. Entonces, poder reconstruir en esos términos lo que ha venido sucediendo en el vínculo. Y bueno, como para terminar, acá les voy a dejar, estos son el Polo de la Mujer, el WhatsApp que tiene y las llamadas telefónicas, el Centro Integral de Varones, y ahora les voy a pasar un recursero que tiene algunos lugares también del interior, que estaba bueno porque había varios que son del interior, entonces que tiene como algunos teléfonos más específicos. Sí, supervisamos casos, yo soy trabajadora social, Vanessa es psicóloga, y bueno, podés contactarte con nosotras y pensar como una estancia más específica. ¿Quieren irme? No sé si tienen alguna otra pregunta, voy a dejar de compartir, así les paso ese documento. Mientras me pueden ir, si quieren, dejando algunas preguntas. Nosotros esto lo estábamos grabando, así que si quieren, después nos pueden pedir a ver. ¿En qué casos una denuncia por violencia tramítense penal? Penal es cuando hay amenaza de muerte, cuando hay situaciones de violencia física. En esos casos directamente muchas veces pasa. Lo que pasa es que las mujeres les preguntan si quiere instar acción penal. Si la mujer dice que no quiere instar acción penal, no se insta acción penal. Entonces, eso es clave para pensar en qué términos pasa a ser penal y sobre todo, ¿qué significa que una causa sea penal? Primero, porque hay muchas mujeres que tienen miedo que las causas sean penales, entonces no quieren hacer denuncias por eso, entonces aclarar que las causas son civiles, que no generan antecedentes para la persona que ejerce violencia, digamos, eso para dejarlo claro está bueno porque a veces genera mucho temor y las mujeres no lo quieren hacer por esto, como porque lo va a perjudicar en el trabajo o porque le van a pintar los dedos, digamos, esas cosas. Entonces ahí está bueno aclararlo. Y también cuando pasa a instancia penal, ¿qué significa esto? Digamos, bueno, esto significa que no, la causa no va a ir sola, que voy a necesitar de otro proceso de acompañamiento, que me va a necesitar para otras cosas, pero van a ver que por ahí si ellas quieren denunciar al 0800 y denuncian amenaza de muerte, le van a decir que tienen que ir a una unidad judicial porque son causas que son de instancia penal. Bueno, se puede hacer terapia de pareja en estos casos. Nosotras no consideramos que la terapia de pareja en caso de vínculos de violencia sea recomendable, digamos. Hay psicólogos, sobre todo psicólogos, que lo trabajan. Nosotras no creemos, porque no creemos que se pueda pensar un espacio terapéutico si hay asimetría de poder. Y si hay un vínculo de violencia es porque hay asimetría de poder. Entonces, digamos, nosotras en esta instancia no pensamos eso. Quizás para otro momento del vínculo puede ser, pero no para esa situación concreta. No sé si les queda alguna otra pregunta. Después les vamos a pasar por mail esto que les decía, el recursero y la grabación, porque hay alguien que me la pidió, así que después seguramente les vamos a pasar la grabación o el link donde va a estar cargada. Bueno, no sé, si nadie más tiene otra pregunta, creo que acá damos por finalizado, ¿sí?
Cualquier cosa nos pueden escribir a nuestro mail. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.